51. La sobriedad se asemeja a la escalera de Jacob, al final de la cual está Dios, y por la que los ángeles ascienden, pues ella quita todo mal de nosotros, ya que elimina la locuacidad, la maledicencia, la calumnia y toda la serie de males sensibles, no soportando siquiera por un instante ser privada por estas cosas de su propia dulzura. 52. Sigámosla de buena gana, hermanos, y elevémonos en su contemplación con mente pura en Cristo Jesús. Consideremos nuestros pecados y nuestra vida pasada, para que, contritos y humillados en el recuerdo de nuestros pecados, tengamos la ayuda incesante de Jesucristo nuestro Dios en la guerra invisible. Pues privados de la ayuda de Jesús a causa de la soberbia, de la vanagloria, del amor propio, no alcanzaremos la pureza del corazón por la que Dios se da a conocer al hombre, ya que aquella es la causa de todo esto, como dice la promesa. 53. El intelecto que no descuida la propia actividad, escondida conjuntamente con los otros bienes provenientes de la ininterrumpida actividad de la custodia, encontrará que también los otros 5 sentidos del cuerpo son inoperantes en cuanto a males exteriores. De hecho, cuidando exclusivamente la propia virtud y sobriedad, y queriendo deleitarse con los buenos pensamientos, no soporta ser engañado por pensamientos materiales y vanos que acuden por medio de los 5 sentidos. Por el contrario, conociendo la fuerza que éstos tienen por el engaño, los humilla de muchas maneras dentro de sí. 54. Permanece firme en tu mente, y no te desmoronarás ante las tentaciones, pero si te alejas, deberás soportar las consecuencias. 55. Así como a los inapetentes ayuda el amargo ajenjo, así para los malos caracteres es conveniente padecer males. 56. Si no quieres padecer males, no quieras hacerlos, porque infatigablemente una cosa sigue a la otra, pues lo que cada uno siembra también cosechará. Entonces, cuando sembramos voluntariamente el mal y lo cosechamos contra nuestra voluntad, debemos admirar la justicia de Dios. 57. El intelecto está enceguecido por estas 3 pasiones: la avaricia, la vanagloria y el placer. 58. El conocimiento y la fe, las compañeras de nuestra naturaleza, no son ofuscadas por otra cosa más que por aquellas. 59. El furor y la ira, las guerras y los homicidios y toda la serie de los otros males han prevalecido terriblemente entre los hombres debido a aquellas. 60. El que no conoce la verdad tampoco puede creer verdaderamente, pues según el orden natural, el conocimiento precede a la fe. Las palabras dichas por las Escrituras han sido dichas no sólo para que las entendamos, sino también para que las llevemos a cabo. 61. Entonces empecemos nuestra obra, ya que procediendo de modo consiguiente encontraremos que la esperanza en Dios y la segura fe, el conocimiento interior y la liberación de las tentaciones, los dones de los carismas, la confesión del corazón y las lágrimas abundantes llegan a los fieles por medio de la oración. Y no solamente estas cosas, sino también el soportar las tribulaciones que puedan surgir, así como el sincero perdón al prójimo y el conocimiento de la ley espiritual, el descubrimiento de la justicia de Dios y la venida del Espíritu Santo, y el don de los tesoros espirituales, y todas las cosas que Dios prometió dar a los hombres que creen, aquí y en el siglo futuro. En una palabra, es imposible que el alma se asemeje a la imagen de Dios si no es por medio del don de Dios y por la fe del hombre, quien persiste con su mente en tener mucha humildad y en orar sin distracciones. 62. En realidad, por la experiencia aprendemos el gran bien que se origina en la continua invocación al Señor Jesús contra los enemigos espirituales,
para el que quiere purificar su propio corazón. Y verás cómo concuerdan las palabras que he dicho respecto a lo que conviene de la prueba con los testimonios de las Escrituras. Nos dice: prepárate, Israel, a invocar el nombre del Señor tu Dios. Y el apóstol nos dice: rezad sin interrupción. Y el Señor dice: sin mí no podéis hacer nada. El que permanezca en mí y yo en él, ese dará mucho fruto. Y agrega: el que no permanece en mí es arrancado como los sarmientos de la vid. La oración es un gran bien y comprende todos los bienes, porque purifica el corazón, lugar donde Dios aparece a los fieles. 63. El bien de la humildad, que por su naturaleza eleva y es amado por Dios, y que destruye casi todos los males que están en nosotros y son odiosos a Dios, es naturalmente difícil de obtener. Fácilmente se podrían encontrar en un solo hombre algunas operaciones parciales de muchas virtudes, pero si buscáis en él el olor de la humildad, lo encontraréis con mucha fatiga. Por lo tanto, es necesaria una muy buena disposición para alcanzar esta posesión. En efecto, las Escrituras llaman impuro al mismo diablo, ya que desde un principio rechazó la buena riqueza de la humildad y amó la soberbia. Por esto, en todas las Escrituras, el diablo es también llamado espíritu impuro. Pues, ¿cuál impureza corporal puede accionar el que está completamente privado de un cuerpo y de carne y dotado de movilidad, para que ello pueda llamarse impuro? Entonces es claro que fue llamado impuro por su soberbia, y de puro y luminoso ángel se tornó en impuro. Y así es impuro para el Señor aquel que se ensalza en su corazón. Pues se dice: el primer pecado fue la soberbia. Y también el soberbio Faraón decía: no conozco a tu Dios, ni permitiré que Israel se vaya. 64. Hay muchas operaciones de la mente capaces de procurarnos el hermoso don de la humildad, siempre y cuando no descuidemos nuestra salvación. Esto es, el recuerdo de los pecados, en palabras, en obras y con el pensamiento, así como muchísimas otras cosas que contribuyen a la humildad y son obtenidas mediante la contemplación. La verdadera humildad produce también esto, es decir, que se puedan comparar una a una las buenas acciones del prójimo. Y así, viendo el intelecto como la propia nulidad es inferior a la perfección de los hermanos, el hombre se considera tierra y ceniza, y que no es un hombre, sino un perro, porque frente a todos los hombres racionales que están sobre la tierra, él está en falta y es inferior en cada cosa. 65. La boca de Cristo, la columna de la Iglesia, nuestro gran padre Basilio, nos dice: es un gran bien para no pecar y no caer en los mismos pecados al día siguiente, el examinarnos a nosotros mismos y en nuestra conciencia al final del día, es decir, nuestras acciones, cuáles pecados hemos cometido y lo que hemos obrado con justicia. Esto lo hacía Job respecto de sí mismo y de sus propios hijos, ya que si examinamos las cuentas cada día, iluminamos la rendición de cuentas de cada momento. 66. Y más aún, otro sabio de las cosas de Dios dijo: el principio de la producción de los frutos es la flor, así como el principio de la ciencia práctica es la continencia. Por tanto, seamos continentes, haciendo esto con medida y peso, como nos enseñan los padres, y transcurramos todas las horas del día custodiando nuestro intelecto. Y así lo hacemos con la ayuda de Dios. Podremos apagar entonces y humillar con un cierto tipo de violencia la malicia, ya que también es violencia la vida virtuosa por la que es dado el reino de los cielos. 67. Los caminos al conocimiento son la impasibilidad y la humildad, sin los cuales nadie verá al Señor. 68. Aquel que se ocupa sin interrupción de las cosas interiores es moderado, y no solamente esto, también contempla, hace teología y reza. Esto es lo que dice el apóstol: caminad en el Espíritu
y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. 69. El que no sabe avanzar en la vida espiritual no se preocupa de los pensamientos pasionales, sino que dedica todo su tiempo a la carne, y entonces o es un goloso y se entrega al desenfreno, o se entristece y se enoja y guarda rencor. Por tanto, entenebrece el intelecto o practica un ascetismo desmedido y enturbia su mente. 70. Aquel que ha renunciado tanto a las cosas materiales como a la mujer, a las riquezas, etc., ha convertido en monje al hombre exterior, pero no al hombre interior. El que ha renunciado a los pensamientos pasionales, de éste, es decir, del intelecto, ese es el verdadero monje. Es fácil convertir en monje al hombre exterior, si así lo desea, pero no es una lucha menor hacer del hombre interior un monje. 71. ¿Quién es el que en esta generación, habiéndose liberado enteramente de los pensamientos pasionales, ha sido hecho continuamente digno de la oración pura e inmaterial? Esta es justamente la señal del hombre interior. 72. Muchas pasiones permanecen escondidas en nuestras almas, pero cuando surgen las ocasiones, entonces se redescubren. 73. No dediques todo tu tiempo a la carne. Dibújale una disciplina acorde con tus fuerzas, y luego vuelve todo tu intelecto a las cosas interiores. Pues el ejercicio del cuerpo es poco útil, pero la piedad es útil en todo. 74. Cuando se da la inactividad de las pasiones, ya sea porque no surgen las ocasiones o porque los demonios se retiran con engaño, justo con eso sobreviene la soberbia. 75. La humildad y el sufrimiento liberan al hombre de todo pecado. La primera corta las pasiones del alma y la otra las del cuerpo. Por ello el Señor dice: felices los puros de corazón, porque verán a Dios. Lo verán a Él y a sus tesoros que están con Él, cuando con el amor y la continencia se purifican, y más aún si aumentan la purificación. 76. El cuidado del intelecto es la torre de guardia de los discursos que tienen por objeto toda virtud, como el antiguo centinela de David preanunciaba la circuncisión del corazón. 77. Como al mirar a algo que perjudica la vista sensible somos dañados, así le sucede también al intelecto. 78. Como el que hiere el corazón de una planta y la hace secar, deberás saber que así le sucede al corazón del hombre. No deberás descuidar tu atención, ni siquiera por un instante, ya que los ladrones no tienen pereza. 79. Queriendo el Señor demostrarnos que todo mandamiento es debido y que la adopción de los hijos le fue donada a los hombres por su sangre, nos dice: cuando hayáis hecho lo que os estaba mandado, decid: somos siervos inútiles que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Por esto, el reino de los cielos no es una merced, sino la gracia del soberano preparada para los siervos fieles. El siervo no pide la libertad como una merced, pero se alegra sabiéndose deudor y la recibe como una gracia. 80. Cristo ha muerto por nuestros pecados, según las Escrituras, y a quien lo sirve, bien le concede la libertad como una gracia, pues nos dice: bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, yo te constituiré sobre mucho. Entra en la alegría de tu Señor. Pero no es un siervo fiel aún el que se apoya sobre el simple conocimiento, sino aquel que cree en Cristo, que ha dado la orden mediante la obediencia. 81. El que honra a su patrón hace lo que se le ordena. Si se equivoca o desobedece, soportará las consecuencias como es debido. Si amas aprender, ama también la fatiga, pues la ciencia pura infla al hombre. 82. Las tentaciones que nos surgen sin esperarlas providencialmente nos enseñan a amar la fatiga. 83. La luz que envuelve una estrella
es cosa propia, así como la modestia y la humildad son propias del hombre pío y temeroso de Dios, ya que no hay ningún otro signo que sea naturalmente más indicativo y claro de los discípulos de Cristo que un pensamiento humilde y una actitud modesta. Esto lo gritan por doquier los 4 evangelios. El que no es así, es decir, el que no vive humildemente, pierde la posibilidad de tener parte junto a aquel que se humilló a sí mismo hasta alcanzar la cruz y la muerte, y es también legislador y el ejecutor de los divinos evangelios. 84. Vosotros que tenéis sed, nos dice, venid por agua, pero vosotros que tenéis sed de Dios, caminad con pureza de pensamiento, porque aquel que vuela alto con él mismo debe mirar también a la tierra de la propia nulidad. Nadie se encuentra más alto que el humilde, puesto que cuando no hay luz todo es oscuro y tenebroso. Así, cuando falta el sentimiento de la humildad, todos nuestros cuidados respecto de Dios son vanos y polutos. 85. Escucha toda la conclusión del discurso. Teme a Dios y custodia sus mandamientos, ya sea espiritualmente, ya sea sensiblemente. Si te obligas a observarlos espiritualmente, poco a poco tendrás necesidad de hacer esfuerzos sensibles por ellos. Pues dice David, he querido hacer tu voluntad y tu ley en el centro de mi vientre. 86. Si el hombre no hace la voluntad y la ley de Dios en medio de su vientre, es decir, en medio de su corazón, no puede hacerlo fácilmente tampoco en su exterior. Y el hombre que no es sobrio y es indiferente dirá a Dios, no quiero conocer tus caminos, por falta total de la divina iluminación, mientras que el que participa de ella, sin incertidumbre, se convertirá en constante y capaz respecto de las cosas divinas. 87. Así como la sal sensible hace agradable el pan y todo alimento y conserva incorruptas y duraderas algunas carnes, así sucede respecto de la dulzura espiritual y el actuar maravilloso que se producen en la custodia de la mente, pues la misma da dulzura divina, ya sea al hombre interior como al hombre exterior, y ahuyenta el mal olor de los malos pensamientos y nos mantiene constantes en el bien. 88. Del asalto nos vienen muchos pensamientos, y de estos la mala actuación de los sentidos. Pero aquel que junto a Jesús apaga de inmediato lo que viene antes, ha puesto ya en fuga lo que viene después, y enriquece al dulce conocimiento divino por el cual encontrará a Dios que está por doquier. Y emergiendo en él, es espejo del intelecto, es iluminado incesantemente a semejanza del puro cristal por el sol sensible. Y entonces el intelecto tendrá alivio, habiendo alcanzado el extremo de las cosas deseadas, lejos de toda contemplación de sí mismo. 89. Ya que todo pensamiento entra en el corazón por medio de la fantasía de ciertas cosas sensibles, la bendita luz de la divinidad lo irradia cuando éste se encuentra a gusto, lejos de todas estas cosas, y no conforme con ellas. Es decir, cuando ese resplandor, al despojarse de todos los pensamientos, se muestra tal como es al puro intelecto. 90. Cuanto más atención tengas en tu mente, del mismo modo rezarás a Jesús, es decir, con deseo, y cuanto más negligente seas en examinar tu mente, del mismo modo te alejarás de Jesús. Y como la primera cosa ilumina grandemente el cielo de la mente, así, al sustraerse a la vigilancia y a la dulce invocación de Jesús, por su naturaleza lo oscurece todo. Porque todo es así por naturaleza, como lo hemos dicho, y no de otro modo. Y esto lo comprenderás por experiencia, comprobándolo mediante hechos, ya que no hay virtud, y sobre todo un tal accionar generador de luz que no haya sido aprendido por la experiencia. 91. El invocar ininterrumpidamente a Jesús con un deseo lleno de dulzura y alegría es la causa por la que el cielo del corazón está lleno de alegría y de calma, lo que sigue a la atención suma.
Pero la causa de la suma purificación del corazón es Jesucristo, Hijo de Dios y Dios, causa y artífice de todos los bienes. Yo, nos dice, soy el Dios que hace la paz. 92. El alma beneficiada que ha recibido toda la dulzura de Jesús, llena de exultación y de amor, devuelve a su benefactor lo recibido con alabanzas, agradeciendo e invocando con gran dulzura en el alma a aquel que le dio la paz, viendo espiritualmente dentro de sí aquel que deshace las fantasías de los espíritus malignos. 93. Dice David: mi ojo espiritual ha visto a mis enemigos espirituales, y por entre los malvados que surgen en mi contra estará escuchando mi oído. Y vi la recompensa de los pecadores, de parte de Dios en mí. De no existir ciertas fantasías en el corazón, el intelecto se mantendría estable según natura, presto a dirigirse hacia toda la suave contemplación espiritual y amante de Dios. 94. Como he dicho, pues, la sobriedad y la oración a Jesús son naturalmente adecuadas para unirse entre ellas, pues la atención máxima es propia de la oración continua, y la oración a su vez es propia de la suma sobriedad y de la atención del intelecto. 95. El recuerdo no olvidado de la muerte es un buen pedagogo del cuerpo y del alma. El mirar siempre hacia ella, descuidando todo lo que está en el medio, incluso el mismo lecho donde yaceremos agonizantes, etc. 96. No es posible, hermanos, que uno que quiera ser siempre invulnerable se ponga a dormir. Una de las dos cosas es inevitable: o caer y perecer desnudo de toda virtud, o permanecer de pie con el intelecto siempre armado, pues también el enemigo está siempre de pie con su propia escolta. 97. Del recuerdo y de la invocación continua a nuestro Señor Jesucristo resulta un estado divino de nuestro intelecto, si no descuidamos la continua súplica mental a Él mismo, la firme sobriedad y un obrar estable. Y si tratamos de tener siempre presente esta obra, cumpliéndola siempre del mismo modo, mediante la invocación a Jesucristo nuestro Señor, con deseo ardiente del corazón, recibiremos el santo nombre de Jesús. La continuidad es madre del hábito, ya sea referida a la virtud o al vicio, y el hábito tiene la fuerza de la naturaleza. Y el intelecto, habiendo llegado a un tal estado, busca a los enemigos como el perro de caza la liebre entre los arbustos, pero el perro para comer, mientras que a los enemigos para aniquilarlos. 98. Entonces, cuantas veces suceda que se multipliquen en nosotros los malos pensamientos, les arrojaremos nuestra invocación a nuestro Señor Jesucristo y los veremos de inmediato disueltos como humo en el aire, tal como la experiencia nos enseña. Y entonces, habiendo dejado solo al intelecto, empezaremos de nuevo con la atención continua y la invocación, y cada vez que pasemos por esta prueba, actuaremos así. 99. Así como es imposible para el cuerpo entrar desnudo en la batalla, o cruzar vestido a nado un gran mar, o vivir sin respirar, así es imposible sin humildad y sin una continua súplica a Cristo empezar una guerra espiritual y escondida y echarla y ahuyentarla hábilmente. 100. El gran hombre práctico que fue David dijo al Señor: custodiaré mi fuerza en ti. Y es mediante la ayuda que nos es dada por el Señor que custodiamos en nosotros la fuerza del silencio del corazón y de la mente, donde se generan todas las virtudes. Y Él nos da también los mandamientos, y continuamente invocando por nuestro grito, aleja de nosotros el olvido impuro que malogra sobre todo nuestra unión con Dios en nuestro corazón, como el agua al fuego. Por tanto, monje, no te duermas en la muerte por negligencia, sino que flagela a los enemigos con el nombre de Jesús, y como ha dicho un sabio, que el nombre de Jesús se adhiera a tu espíritu, y entonces conocerás la utilidad del recogimiento interior.